esta referencia de motor porque se da en el desarrollo inicial del capitalismo, en la época un poco después de la Revolución Industrial. Entonces Carlos Marx piensa que la lucha de clases es el motor de la historia. Desde ahí empieza ya la cuestión pedagógica de Marx, cómo facilitar a los obreros que trabajaban en las industrias el contenido de temas tan difíciles como la historia. Entonces, para Carlos Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, lo que hace avanzar. Es decir, el fenómeno social, político y militar que impulsa y hace avanzar la historia. El proceso que en el tiempo y en el espacio hace posible el desarrollo de la humanidad. Marx dice en el Manifiesto Comunista que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Es decir, la historia escrita, y esta solo es posible a partir del modo de producción capitalista, a partir del modo de producción esclavista, perdón. Entonces, Marx se refiere a que toda la historia escrita no es más que la historia de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque antes de la historia escrita estaba la prehistoria, estaba la época de la comunidad primitiva, que la ciencia también denomina como época del paleolítico y del neolítico. Entonces, en esa época de la comunidad primitiva no había aún la escritura. Su lenguaje era pictográfico, era a través de dibujos, de pinturas rupestres. Solo hasta cuando arriba la sociedad al modo de producción esclavista es cuando ya la escritura forma parte de ese bagaje de la humanidad, de ese gran avance que se da en el esclavismo. Por eso la historia de todas las sociedades a nuestros días es la historia de la lucha de clases. Es decir, la historia escrita solo a partir del modo de producción esclavista. En el capitalismo, la lucha de clases expresa la existencia de leyes sociales de carácter general, políticas y económicas, ¿sí? Y también indudablemente leyes de carácter militar, las leyes de la guerra. Entonces, que se manifiesta bajo diversas formas o contradicciones principales o secundarias. Entre las principales está la contradicción que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Lucha de clases que es en esencia una guerra, unas veces velada o franca y abierta, precisa Marx. Esta guerra solo se extinguirá en una fase muy avanzada de desarrollo, denominada comunismo científico, a la que arribará la humanidad por necesidad para garantizar la existencia, o es su existencia, o esta desaparecerá, hundiéndose en una serie de conflictos interminables. Es decir, la lucha de clases es una guerra. ¿Por qué hay tantos granaderos? ¿Por qué hay la Guardia Nacional? ¿Por qué está el ejército? Ven ustedes que en cada marcha, en cada movilización, en cada actividad que realizamos, en unas hace presencia la Guardia Nacional, en otras hace presencia el ejército, en otras hace presencia las diversas fuerzas policíacas. ¿Qué significa esto? Que para la burguesía sabe muy bien que la lucha de clases es una guerra y se prepara para ello. Si no fuera guerra, ¿qué tendrían que enviar a una Guardia Nacional? Muchas veces armada hasta los dientes, con su uniforme blanco camuflado, pero al final de cuentas uniforme de guerra, o el ejército, o la policía, que en nuestras actividades se desplazan, los cuerpos policíacos.
Por eso dice Marx, es una guerra, oculta unas veces, franca y abierta a otras. ¿Cuándo es franca y abierta? Cuando irrumpen con violencia, con la fuerza militar o policíaca. Ahora, nos dice también Marx que esta lucha de clases, claro que va a tener fin, pero no bajo el capitalismo, no bajo el socialismo. En el socialismo, pese a que ya gobierna un poder popular obrero campesino, y en México vamos a decir indígena también, una alianza, todo bajo el signo del proletariado, bajo la dirección política del proletariado, en donde se va a sumar la fuerza campesina e indígena y popular para construir ese poder, ¿sí? Aún en el socialismo, la lucha de clases no cesa. ¿Por qué? Porque la burguesía se vuelve más reaccionaria. Una vez que la burguesía ha perdido el poder político, pues no se va a quedar cruzada de brazos. Va a iniciar y recrudecer la guerra. Pero en el socialismo, para los obreros y los campesinos, las clases populares y las comunidades indígenas, va a ser fácil aplastar la resistencia de la burguesía. En el socialismo, exactamente la guerra, la lucha de clases sigue, pero ya bajo un poder obrero, campesino y popular, que no va a permitir que la burguesía arrebate lo que tantas décadas de lucha costó construir, el socialismo, ¿sí? Solo, dice Marx, hasta cuando llegue, dice Engels, el comunismo científico, la lucha de clases cesará, el Estado se extinguirá, el Estado que en el socialismo es un aparato, pero al servicio del pueblo organizado, en el comunismo científico ya no será necesario por el avance del desarrollo de la sociedad. Ahora, ciertamente la lucha de clases es una guerra. ¿Entre quiénes? Entre opresores, la burguesía, contra los oprimidos, el proletariado. La lucha de clases adquiere perfiles agudos en el capitalismo, toda vez que este modo de producción arriba a fases críticas, a crisis económicas estructurales, que provoca un daño irreparable a una parte de la humanidad, incrementa el sufrimiento de millones de proletarios, hambre, miseria, desempleo, bajos salarios, sometimiento ideológico, degradación del ser humano. Estas condiciones objetivas exacerban la lucha de clases. Esta se manifiesta en el contexto mundial como conflictos regionales en Medio Oriente, entre el combativo pueblo palestino contra el imperialismo de la oligarquía israelí o del sionismo, entre Azerbaiyán y Armenia, una guerra reciente que estalló, entre Siria contra el dominio imperialista y sus testaferros, las agresiones imperialistas contra Irán. En América, la lucha de los pueblos cubano y venezolano contra el sistemático ataque del gobierno imperialista norteamericano. Claro, también Bolivia y Ecuador. Hoy existe un reciclaje de lo que denominan Guerra Fría entre China y Corea del Norte contra el dominio mundial de la oligarquía estadounidense, la Unión Europea, Inglaterra y Japón. Es decir, los conflictos que se dan a nivel mundial no son más que expresiones de la lucha de clases. Sí es una guerra en donde Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra y Japón están en contra de los países que han logrado cierto margen de independencia, Rusia,
Irán, Corea del Norte y China. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a explicar más abajo. Una parte de la lucha de clases es sin duda una guerra entre potencias por la hegemonía mundial para fortalecer el dominio en toda su magnitud de la burguesía como clase dominante. A nivel mundial, en el caso de China o Corea del Norte, como pueblos que construyen el socialismo, luchan por su derecho a existir, a elevar el nivel de vida de sus pueblos en el contexto mundial, a impulsar el desarrollo técnico-científico con un carácter social. En este proceso entran en contradicción con las fuerzas productivas y relaciones de producción capitalista, como un proceso general de contradicciones principales que se manifiesta en forma específica o particular en los pueblos de cada país. Es decir, ahorita nos explicamos por qué hay esos conflictos en Medio Oriente y en América Latina. ¿Por qué? Porque es una lucha de clases a nivel mundial. Porque detrás de esas guerras, ¿quién está? La burguesía de Estados Unidos, la burguesía de Inglaterra y la Unión Europea, la burguesía de Japón. Están las potencias imperialistas que ante cada crisis cíclica del capitalismo, ante cada crisis estructural, tienen que reposicionarse, repartiéndose nuevamente el mundo. Ya no les basta la repartición, sino a cada periodo quieren reposicionarse de nuevos mercados, de nuevos territorios. La guerra entre Azerbaiyán y Armenia es por la riqueza petrolera, ¿sí? Indudablemente, lo lamentable es que estos eran comunidades que en la revolución socialista en Rusia estaban bajo una unión de repúblicas socialistas. Al desaparecer la Unión Soviética, Rusia se convirtió en una federación de estados y esto trajo aparejado varios conflictos, porque Rusia está compuesta de varias nacionalidades. Es un mosaico de nacionalidades. Si eran 22 millones de kilómetros cuadrados, y al desaparecer la Unión Soviética, pues una parte de esos países y de esos territorios se balcanizó, entró en una serie de guerras que en el socialismo no se daban. Ahora esto va a explicar también. Entonces hay una lucha de clases a nivel mundial que es una generalidad que obedece a las leyes de la dialéctica. Recuerden que la dialéctica estudia las leyes más generales de la sociedad, del universo, hasta del pensamiento y de la naturaleza. Pues dentro de estas leyes dialécticas hay una ley de la generalidad y una ley específica de la particularidad, ¿sí? Hay una guerra general a nivel mundial, una lucha de clases, pero también hay una guerra específica en cada país. En nuestro país, la lucha de clases tiene que adquirir perfiles propios del desarrollo capitalista de nuestro país. No es igual la lucha de clases que se lleva a cabo en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en los propios Estados Unidos, con la lucha de clases que se lleva en México. Cada país, a cada desarrollo capitalista le va a imprimir características específicas. Esta también es parte de una ley de la especificidad de la cuestión específica dialéctica. Entonces está lo general y está lo particular. Por ello, el desarrollo desigual del capitalismo imprime ciertas características a la lucha de clases.
Su génesis dialéctica provoca fases específicas de desarrollo en esta lucha. Hoy, a más de 100 años de existencia del marxismo, sus tesis son más que vigentes. Él junto con Federico Engels dotaron a esta lucha de objetivos y propósitos. ¿A cuál lucha? A la lucha de clases. Entre otros, la dialéctica de las revoluciones, que indican ya un carácter socialista, con leyes de carácter social y revolucionario que sustentan las fases por las que toda revolución pasa, entre otras las de carácter democrático burgués, que precede a la revolución socialista, como sucedió en Rusia y China y en los demás países socialistas. Junto a la premisa de Lenin, que explica que a toda revolución precede la característica de que la clase dominante ya no puede continuar dominando como antes, y los oprimidos ya no permiten esta dominación. Esta característica que dice Lenin se puede aplicar a México. Hubo un proceso electoral en donde se presume que más de 30 millones de votos le dieron el triunfo a una posible esperanza de mejorar la situación. ¿Sí? Pero pese a todo, esta participación electoral refleja un fenómeno, un descontento generalizado, que la burguesía y los oportunistas supieron muy bien canalizar en el marco de la lucha electoral. Pero ahí está el campanazo. La burguesía de Peña Nieto ya no pudo gobernar como antes. Y tuvo que aceptar ese pacto que se da entre López Obrador, la oligarquía y la burguesía. Es un gobierno de pacto, de acuerdo, porque la lucha de clases amenazaba con agudizarse, y de haberla dejado avanzar peligraba el dominio de la burguesía. Por eso López Obrador maneja su concepto de que por el bien de todos, primero los pobres. Pero ¿a quién se refiere con esos todos? Pues no son los oprimidos, no son los pobres, es la burguesía en el poder, es la oligarquía. Entonces allí hay un pacto descarado, un pacto oculto, ¿sí? No dejaron que avanzara el proceso de radicalización revolucionaria en México, y encuentran una salida a través de un mito genial, ¿sí? De ninguna manera tiene las características y profundidad de la lucha que se da en Venezuela, pese a todo, ¿sí? Aquí es suave, una cuestión con guante blanco, pero sigue habiendo presos políticos, 2.500 presos políticos. Sigue habiendo detenidos desaparecidos, sigue habiendo asesinatos como el de Samir, el que se opuso a la cuestión esta de la hidroeléctrica en Morelos. Sigue habiendo casos de desaparición forzada, asesinatos al por mayor, ¿sí? Entonces, no hay un avance real, hay incluso una disminución del presupuesto para las universidades. Las universidades están en riesgo de desaparecer, y lo que pretendía Peña Nieto con la reforma neoliberal, López Obrador lo va a lograr con el aval de quitarle a las universidades subsidio. Recuerden, en el ramo educativo para las normales disminuyó grosera y drásticamente el presupuesto. De 400 millones, que son una miseria para la cuestión de educación normal, solo permitió 20 millones, ¿sí?
Es decir, una disminución del 95% del presupuesto. Y así está en el rubro de salud, así está en el rubro de atención para el campo. Entonces, ¿a qué se refiere a los pobres primero? Desaparecer a los pobres primero del país. Entonces vamos viendo cómo estas características específicas de la lucha de clases en nuestro país tiene precisamente un sesgo diferente. Se estaba cumpliendo la predicción de Lenin, la tesis, de que los de arriba ya no pueden gobernar como quisieran y los de abajo ya no permiten que se gobernara. Pero llega ese acuerdo disfrazado de un proceso electoral, pero que por otro lado sí reflejaba el cansancio de la población, pero canalizado en el contexto del terreno a la que la burguesía le conviene, ¿sí? Y ahora López Obrador se prepara muy ufano para el 21, de que si hay un plebiscito que le diga que renuncie, pues va a renunciar. ¿A favor de quién? De la misma burguesía. Entonces parece una trampa, ¿no? Una trampa. Entonces vamos a continuar. Esto nada más son algunos aspectos de cómo se da la lucha de clases en el país. En el caso específico de nuestro país, la lucha de clases está vigente, pese a que poco falta para que por decreto presidencial se ordene que esta ya no existe, como lo manifestó el presidente en turno en plena campaña, cuando declaraba que esta no era vigente en México. Es decir, la lucha de clases no era vigente para este señor en México. Es decir, de un plumazo trata de echar abajo una tesis de un filósofo, de un economista, de un genio de la política como fue Carlos Marx. ¿Cómo es posible que la lucha de clases no existe cuando un renombrado burgués le preguntan que si la lucha de clases existe y este señor multimillonario dice sí y la vamos ganando? Un cínico burgués reconoce la lucha de clases, pero el señor de la Cuarta Transformación dice que para México no opera. Entonces, ¿cómo se le llama a esta suma de contradicciones? A la Guardia Nacional y al Ejército saliendo para reprimir manifestaciones, ¿sí? ¿Cómo se le llama a la existencia de presos políticos? Es decir, no puede ser que pretendan engañar al pueblo de una manera tan absurda, ¿no? La lucha de clases es parte de nuestra historia. En nuestros pueblos originarios existían las clases sociales diferenciadas. Posteriormente a la invasión de la monarquía española, la lucha de clases adquirió nuevas características. La guerra de independencia fue parte de una lucha de clases en toda su magnitud. Aquí se expresaron las leyes dialécticas más generales, la unidad y lucha de contrarios, la negación de la negación, la del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, aplicada, claro está, al análisis de los fenómenos sociales, ¿sí? Una de las primeras, dentro de la ley de la negación, la primera negación, ¿cuál fue? La guerra de independencia, la conquista española. Después de la conquista española, 300 años de lucha, viene la negación, ¿sí? La guerra de independencia. Después, de 1810 para 1910, 100 años después, viene la negación de esa negación, la Revolución Mexicana. ¿Y cuál es la negación de la negación que sigue? La Revolución Socialista, ¿sí? Allí está escrita y contemplada por las leyes dialécticas. La Revolución Socialista es inevitable. ¿Quiénes la estamos impulsando? El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Con varias
varios esfuerzos por construir el socialismo que indudablemente no se va a lograr hasta que no se rompa el cascarón capitalista. Entonces, vean aquí cómo las leyes dialécticas toman forma y correspondencia con una realidad objetiva, convertida también en una realidad subjetiva, en unas condiciones subjetivas. ¿A qué se refiere? Las condiciones objetivas son las de la miseria, el hambre, la explotación, la represión. Son condiciones objetivas. Y las condiciones subjetivas son aquellas que se derivan de las objetivas, pero para dar respuesta en el terreno de la teoría y de la práctica. Es decir, las condiciones de organización que hacen posible transformar las condiciones objetivas. Entonces, cuando hablamos de condiciones subjetivas, se refiere a todos los procesos de organización, de concientización, de formación política, de perfeccionamiento de la organización para poder transformar las condiciones objetivas. Pues hay esa vinculación de dos tipos de relaciones, las subjetivas y las objetivas. Ahora, en el siglo XX, la expresión más acabada de esta lucha de clases fue la Revolución Mexicana, que al no superar el capitalismo, varios problemas quedaron inconclusos. Ciertamente ya existía una concepción, una teoría y una doctrina, el marxismo. No obstante, comprender y asimilar este vasto arsenal revolucionario no fue un hecho sencillo, incluso no lo es. En este caso es una necesidad y tarea impostergable de actualidad asimilar teórica y prácticamente esta doctrina, teoría y concepción, que son por su práctica guía para la acción transformadora de nuestra sociedad, guía, estrategia y táctica de la revolución socialista. Es decir, el marxismo, el leninismo, aún tiene que comprenderse a cabalidad. El éxito de una revolución es proporcional a la capacidad de comprensión del marxismo-leninismo. Comprendiendo a cabalidad a Marx, muchos problemas de perfeccionamiento de organización se resuelven y el éxito conduce a una revolución socialista. Pruebas más concretas está la revolución china, la revolución vietnamita, la revolución cubana, ¿sí?, la revolución de Corea del Norte. Son pruebas fehacientes de que ellos aplicaron el marxismo-leninismo con creatividad, se abocaron con disciplina a su estudio y lo llevaron a la práctica en el terreno de la lucha de clases. El resultado: China es una potencia mundial sin parangón que en unas cuantas décadas va a dejar atrás a Estados Unidos, ya lo está dejando, ¿sí? Cuando China quiera aplicarle a los gringos las medidas monetarias que necesita, el dólar va a dejar de ser más que un papel pintado, ¿sí? China tiene el poder, pero los chinos son muy pacientes, muy analíticos, y van a sacar cuando quieran su carta de as bajo la manga, la deuda billonaria norteamericana con China, ¿sí? Para que vean la habilidad china. Cuando llegó el COVID allá, varios inversionistas europeos, al ver la cuestión de la pandemia, decidieron dejar las industrias y rematarlas. ¿Qué hizo el gobierno chino? Ordenó a sus accionistas comprar al por mayor las fábricas, las industrias que a precio de ganga remataban los inversionistas extranjeros, ¿sí? Ahora China está reposicionada a nivel mundial con un desarrollo industrial y de tecnología y económico de primera magnitud,
Es el primer país en el mundo que lleva un crecimiento de más 6%, mientras que los países capitalistas llegan al 2 o llegan a menos 0% de crecimiento. En México ya no se diga, menos 1%, menos 2%, una cuestión hacia abajo en la cuestión económica. Y China de 4 a 6 y en crecimiento. ¿Sí? ¿Qué refleja eso? La ventaja de la orientación y organización socialista en el terreno de la economía. Los países más pertrechados para enfrentar la crisis estructural capitalista son los países socialistas. Excepto Cuba, porque a Cuba no la dejan. Trump no la deja. Le lanza ataque tras ataque. Y acaba de prohibir la entrada de remesas. Quiere ahogar a sangre y fuego a la revolución cubana. Pese a todo, la capacidad organizativa del socialismo en Cuba lo hace resistir y avanzar. ¿Sí? Claro que tienen que entrarle al apoyo los países socialistas como China, ¿sí? Y indudablemente que una parte de eso, por eso Cuba no ha sucumbido. Uno, por el carácter organizativo de avanzada que le da el socialismo, ¿sí? Dos, por el apoyo y la combatividad de su pueblo. El apoyo, en cierta medida, que pueden ofrecer países socialistas, que llevan ya cierto grado de desarrollo, pero todavía no pueden desplegar. El más avanzado es China. Entonces, dijimos en México, la revolución que sigue por leyes del desarrollo dialéctico es la revolución socialista. En el momento actual, en donde la crisis estructural capitalista campea a nivel mundial, la lucha de clases se torna aguda. Este fenómeno no puede más que alarmar a la burguesía, a los gobiernos imperialistas. Les urge apoyarse en un pretexto. Aquí la pandemia del COVID-19 les brinda ese pretexto. Imponen cuarentenas, incrementan el número de muertos por esta causa, provocan temor en la población, imponen donde pueden cuarentena, impiden de mil formas el acceso a la cultura, reducen drásticamente el presupuesto a la educación, a la salud, al campo, impulsan políticas profascistas que se expanden a nivel mundial. Pese a todo, las masas proletarias se preparan. Se está en la antesala de una revolución mundial necesariamente proletaria. Vuelven a mencionar el comunismo como posibilidad. La burguesía se santigua ante lo que advierte como el fantasma del comunismo, cuando se abre la posibilidad de impulsar la lucha por el socialismo. Están hablando ya del comunismo, incluso llaman comunista la encíclica de este Papa actual, que dice solidaridad por todos o algo así. Sin embargo, el comunismo científico va a llegar, pero no está a la vuelta de la esquina. Todos los países tienen que pasar por un periodo de revoluciones socialistas, de una forma u otra. Y solo hasta que el socialismo cumpla con su fase de desarrollar las fuerzas productivas, de aniquilar a la burguesía, incorporándola también al progreso productivo, que les va a costar mucho a los burgueses, entonces y solo entonces estarán las condiciones para pasar al comunismo científico, una etapa superior en donde la humanidad dejará atrás esta etapa de barbarie que el capitalismo crea, esta etapa de salvajismo económico brutal, esta etapa de destrucción de los seres humanos y del medio ambiente. O el comunismo científico llega, o la humanidad se destruye. No hay alternativa.
El comunismo es la tabla de salvación de la humanidad para ubicarnos en el contexto de verdaderos seres humanos, sin odios, sin envidias, sin egoísmos, sin vicios. Una sociedad desarrollada a base de comunas altamente científicas y técnicas, en donde cada quien va a recibir de acuerdo a sus necesidades. Y el trabajo ya no será la carga que nos levantamos y nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo. En el comunismo el trabajo será como una necesidad vital del ser humano y va a recibir todo de acuerdo a sus necesidades. Y en el socialismo va a recibir todo de acuerdo a su trabajo, ¿sí? A la capacidad de trabajo, pero todo regido y regulado para que no haya hambre ni miseria y la burguesía no pueda levantar cabeza y echar abajo como lo hizo en Rusia el socialismo. Cuando ahora el pueblo ruso se lamenta todo lo que ha perdido, ¿sí? Y países socialistas lamentan que vuelve el frío, vuelve la pobreza, vuelve el hambre, vuelve el aniquilamiento de la juventud. En Rusia varios pueblos están lamentando la pérdida del socialismo. Indudablemente que esto va a generar también un cambio allá y va a llegar el socialismo bajo otra alternativa de lucha superior. Pero entonces, el comunismo, que no se asuste la burguesía, aún no le llega. Va a llegar el socialismo y van a pasar décadas para que llegue al comunismo científico, que será la salvación de la humanidad. La alternativa ante la agudización de la lucha de clases es impulsar diversas formas de organización, coordinación, mejorar la capacidad de organización de las organizaciones existentes, independientes de los partidos políticos burgueses y profascistas, de organizaciones oportunistas y conciliadoras. Esta es la organización y las organizaciones de carácter popular que deben existir, independientes del Estado, independientes de partidos políticos burgueses, independientes de corrientes oportunistas y independientes de corrientes profascistas y conciliadoras. Desencadenar la combatividad de las masas en todos los sectores, impulsar y brindar apoyo y solidaridad a todos los sectores en lucha, bajo el principio de que reprimir a uno, reprimen a todos. Audacia, creatividad, combatividad. En la lucha a veces no somos todos, pero siempre seremos los suficientes, los necesarios, los indispensables. El desánimo y la apatía detienen la lucha. Hoy como ayer, el socialismo es la vida y el capitalismo es la muerte. Muchas gracias. Bueno, como ya escucharon, aquí al compañero, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas de lo que es el capitalismo en la actualidad? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quieran agregar?